Gracias, chao, chao. Chau, chau. Y vamos a saludar ahora a Santiago Liaudat. ¿Cómo estás, Hola, Santiago? buenas noches, Sandra. ¿Cómo Buenas andas? noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Bueno, vamos a retomar este ciclo sobre el proyecto nacional. historia y utopía viene ahora. Exacto, estamos en el noveno episodio ya. Estamos trabajando proyecto nacional y distintas dimensiones. La semana pasada analizamos la relación con la autoestima y la identidad nacional. Y hoy Sí. vamos a charlar un poquito del papel de la historia y la utopía. Y bueno, para comenzar, identifiquemos cuál es ese papel, ¿no? Porque hemos tenido una aproximación a estos dos temas en distintas columnas a lo largo de estos 2 años ya que hace que estamos con esta columna. Bueno, tratar ¿Dos de años ya? sistematizar, sí, dos Wow. años, cuál es el papel de la historia y de la utopía en un proyecto nacional, ¿no? Entonces, bueno, en relación con la historia, podemos decir que la historia es suelo firme, ¿no? Son raíces, donde tienen que apoyarse cualquier proyecto, cualquier propuesta de destino colectivo. Es decir, la historia nos aporta identidad, memoria, sentido de pertenencia, conocer las luchas de la independencia, las conquistas sociales, los fracasos también, por supuesto, las resistencias a los procesos de dominación externa. Es decir, todo eso constituye una comprensión acerca de dónde venimos, ¿no? Y qué fuerzas nos constituyen. Entonces, Ujú. la historia tiene un papel muy importante, como dice aquella frase en latín, ¿no? La historia es maestra de la vida. Bueno, la historia evidentemente enseña, ¿no? Y cuando uno trata de hacer borrón y cuenta nueva, como tratan en general los proyectos neoliberales, van a tratar de borrar esa presencia de la historia en la sociedad, ¿no? De la conciencia histórica. Porque precisamente la historia es lo que nos permite entender qué sucedió para precisamente no volver a repetirlo, La historia es pero la que también nos da es la el... razón. Bueno, sí, sí, desde otro punto de vista, sí, exacto. Pero más allá de eso, y ciertamente, en la historia encontramos las raíces, ¿no? De esa identidad sobre la cual charlábamos la semana pasada. Sí, Fíjate que la historia incluye tanto elementos positivos como negativos, ¿no? Uno no claro. puede hacer una reconstrucción histórica solo de lo positivo, que es necesaria, por supuesto, porque ahí uno ancla también el orgullo, ¿no? Y la autoestima, sino también los elementos negativos precisamente para ver qué cosas no repetir, ¿no? Entonces, evidentemente la historia tiene un papel muy importante. Es la experiencia concreta que hemos transitado como pueblo y que en buena medida es Ujú. lo que nos constituye como pueblos, que nos da cohesión en la medida en que reconocemos ese camino recorrido, ¿no? En común a pesar de nuestros conflictos y nuestras contradicciones. Entonces, el papel de la historia evidentemente es muy importante y sin ese anclaje histórico, un pueblo tiene el riesgo, obviamente, de perder cohesión, de fragmentarse y, lógicamente, de ser caldo de cultivo para proyectos de sumisión, ¿no? Como ya hemos analizado también en esta columna. Entonces ahí Ujú. tenemos un papel de la historia muy importante. Veamos ahora qué pasa con la utopía, porque pareciera que estábamos hablando de otra cosa, ¿no? Es decir, la utopía parece dirigirse más hacia el futuro, ¿no? Un horizonte de sentido, siempre utopía, por supuesto, entendida no como una fantasía irreal, sino como una imagen de futuro deseable, con una visión inspiradora, Como un como rumbo, aquello que nos propone. ¿Cómo? como un rumbo. Exacto, como aquello que nos propone una metas superiores, ¿no? Y Ujú. generalmente identificada con valores que son muy sentidos, ¿no? La justicia, la igualdad, la dignidad. Bueno, ellos movilizan sobre todo el valor de la libertad. Yo creo que hay que recuperarlo porque es un valor Sí, que totalmente, tiene que porque estar de anclado. libertad no entienden nada. Tal cual, tal cual. Entonces la utopía va a estar muy vinculada siempre a estos valores, a la idea del sentido, ¿no? De los horizontes de sentido, a la esperanza, a la imaginación política, esto hay que decirlo, ¿no? Cuando carecemos de utopía solemos caer en un pragmatismo medio estéril o una idea de la política muy chata. La utopía siempre enriquece la imaginación política, permite pensar en alternativas, mantiene viva, diríamos, la capacidad de soñar en un mundo distinto. Entonces, evidentemente la utopía va a tener que ver con lo posible, no con la experiencia de lo concreto, de lo vivido, que incluso eso vivido puede servir para alimentar la utopía, lógicamente, ¿no? Pero la utopía siempre es algo que va más allá, ¿no? Que nos da, como dijiste vos, una dirección, un hacia dónde ir. En cierto modo, y recuperando la expresión de Sirigliano, ¿no? La utopía es historia anticipada, ¿no? Es aquello Ujú. que nos proponemos vivir,
y que va a dar el horizonte hacia el proyecto nacional. Entonces ahí tenemos dos polos, ¿no? La historia, que en cierto modo remite más al pasado, la utopía, que remite más al futuro, y la tercer pata de esta relación que queremos trazar, que es el proyecto nacional, que es lo que nos convoca en este ciclo. Y bueno, podemos decir, teniendo estos dos polos como referencia, que el proyecto nacional es la mediación entre estas dos dimensiones, ¿no? ¿Por qué? Porque se nutre de la historia, ¿sí? En la historia encuentra sus raíces, encuentra su legitimidad, pero al mismo tiempo se orienta hacia una utopía, ¿no? Proyecta un futuro común. Entonces, tiene esta dimensión de mediación entre este pasado y este futuro, y al mismo tiempo tiene un papel muy pragmático el proyecto nacional, o debe tenerlo, porque tiene la función de traducir estos ideales, ¿no? En objetivos concretos, si no caemos en un utopismo abstracto, ¿no? Digo, objetivos concretos, estamos hablando, por supuesto, de políticas educativas, de desarrollo, económicas, de fortalecimiento de la soberanía. Es decir, el proyecto nacional tiene que ser una mediación, pero que tiene que tener la forma de una hoja de ruta, ¿no? Tiene que decirnos cómo se transforma esa memoria en un presente y ese sueño también de futuro en un presente. Entonces ahí tenemos básicamente la relación dialéctica entre estos tres elementos, ¿no? Historia, utopía y proyecto nacional. Que el desafío es precisamente articular esas tres dimensiones, ¿no? Porque si perdemos la memoria histórica, olvidamos quiénes somos, olvidamos las lecciones del pasado, vivimos una especie de presente perpetuo medio sonso, medio infantil, incapaz de reconocer el camino recorrido con sus aciertos y sus errores, ¿no? Parece que arrancamos siempre de cero, que es un poco la sensación que parece que tenemos en Argentina a veces. Más que Sin arrancar utopía, siempre de cero, lo que nos llama la atención es cómo tropezamos siempre con la misma piedra, sí, tal cual, pero ahí está también el trabajo de, que se en llama términos de Caputo. Jaureche, sí, de la colonización pedagógica, cultural, el papel de los medios, todo lo que ya hemos charlado tantas veces, ¿no? Es decir, Ujú. cómo logran permear sobre la conciencia social en la dimensión histórica para construir estos olvidos, ¿no? Es decir, el olvido no como una carencia, sino como una construcción, ¿no? Esto también lo decía Scalabrini, ¿no? La idea de la ignorancia planificada, ¿no? Hay una planificación de la ignorancia para que esto pueda volver a suceder y que se nos muestra a los Menem como que fueran el menemismo la panacea de la Argentina o la generación del 80 como que fue la Argentina ideal, ¿no? Sin Claro, reconocer claro. que lo que surgió Claro, después viene un poco a darle, reaccionar a eso. darle una estatura de prócer a Menem fue Tal adelantar cual. que iban a chorear a cuatro manos. Bueno, entonces ahí tenemos la memoria histórica, que es una dimensión quizá más perceptible, ¿no? Para el común de los compañeros, que tenemos en general una conciencia más clara de esto. La dimensión utópica, somos un poco más esquivos a pensarla. Parece que la utopía, sobre todo después de los 90, después de la caída del muro, el pensamiento único, nos ha costado volver a incorporar la utopía en el discurso. Está esta frase famosa de Mark Fisher, ¿no? El autor de Realismo Capitalista, que dice esto de que somos más tenemos más fácilmente a la mente, se nos viene a la mente más fácilmente la destrucción del mundo y de la vida que el fin del capitalismo, ¿no? Parece que Y el que es más fácil capitalismo se ha destruir el vuelto, planeta que destruir el claro, que capitalismo, pensar sí. una alternativa al capitalismo, ¿no? Y Argentina pensó en su tradición, en su historia, tanto en las corrientes socialistas como en el justicialismo como filosofía, esfuerzos por pensar un sistema social que no estuviera guiado por la ganancia, sino por otros valores, como puede ser precisamente el valor de la justicia social. Y eso ya es un cambio muy significativo en la lógica de un sistema, ¿no? Entonces, volver a recuperar la utopía creo que tiene un valor muy importante y que todavía sigue siendo una tarea pendiente, ¿no? Y finalmente el proyecto nacional, sobre el cual seguiremos trabajando semana tras semana, que es esta dimensión lógicamente más pragmática, más organizativa, más de hoja de ruta, que tiene que ir articulando todos estos elementos, sobre los cuales hemos visto ya algunos, pero que iremos viendo en las próximas semanas los restantes. Ok, a mí me parece ya para ir despidiéndote, Santiago, que un principio que se me ocurre, porque yo también estoy en la idea de reponer palabras, de limpiar ideas, ¿no? Que nos han afanado y que han ensuciado. Pero hablando de utopías, me parece que reponer la idea de justicia social como algo beneficioso para todos
es absolutamente necesario después de las injurias que sufrió la expresión y el concepto. Tal cual, sí, justicia social, Estado, Claro, claro. soberanía, Todo eso hay que reponer, patria. el valor de Sí, todo eso hay que absolutamente. reponer. Incluso, insisto, la noción de libertad es muy importante en las luchas populares de toda la historia humana, básicamente, ¿no? Sí. Sí, han logrado hacer esta inversión ideológica que muy bien describió Marx en su época, donde el dominador aparece como dominado y ellos parecen luchar por la libertad, cuando no tienen ningún problema con sus libertades, ¿no? No, Lo es solo un vemos. sketch, es un sketch que nos Es creemos. un sketch, pero que tiene una función ideológica muy potente, ¿no? Y de hecho la estamos sufriendo. Así Y sí. que comparto tu preocupación y le agregaría que en esa recuperación de conceptos, que son ideales, que son valores, que no son conceptos meramente descriptivos, si tienen una carga normativa muy fuerte, porque nos invitan a ir más allá de cómo están las cosas en este momento. Entonces, cuando vos decís Ujú. justicia social, no estás describiendo un aspecto de la realidad únicamente, sino que estás levantando una bandera que te orienta hacia el futuro, hacia dónde tenés que ir. Y Entonces que son palabras, incluye muchas claro, acciones, sí, sí, exacto, son palabras muy pesadas, muy importantes. Más, yo pensando en esta columna recuperaba en otros proyectos de la Argentina cuál era el papel de la historia y de la utopía, ¿no? Entonces pensaba en el proyecto del 80, que es inevitablemente una referencia, ¿no? Porque fue un proyecto sí. muy importante que construyó la historia oficial. Entonces vos tenés una historia muy clara, ¿no? Europeización, inmigración, modelo agroexportador, educación común, todo ese paradigma y una utopía que ellos proponían, muy clara, ser Europa en América. Esta es la utopía, ¿no? Progreso, modernidad. Sí. Cada una de esas palabras tuvo un efecto tan grande y tan potente que todavía hoy siguen siendo parte del imaginario argentino, ¿no? Y Sí. también, por supuesto, el proyecto del peronismo, que hace otra historia, ¿no? Va a recuperar la imagen de los caudillos federales, va a reivindicar a Irigoyen, va a hacer todo eso, a San Martín, va a hacer esa recuperación, y al mismo tiempo va a proponer una utopía muy clara, ¿no? La Argentina justa, libre y soberana. Punto. Y ahí entramos todos. Entonces, ese juego tan claro de espejos, ¿no? De historia-utopía, creo que es muy útil en la definición de un proyecto nacional, sobre todo cuando estamos en esta época de tanta, como bien decís vos, tergiversación de palabras y de valores, ¿no? No solo de palabras. Es cierto. Gracias, Santiago. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene. No, el lunes y jueves estaré en Río Grande, Tierra del Fuego, allá Ah, el acompañando a... lunes, siempre me sorprendes. Bueno, hasta el lunes. Sí, hasta el lunes. Chau, Chao, chau. hasta el lunes. Chau, chau. Nosotros, sepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante.